Después de someterme a la cirugía de borrado de memoria, olvidé al novio que había amado durante 10 años, olvidé a la hermana que crié con mis propias manos que luego me apuñaló por la espalda, olvidé todo sobre la capital, viajé sola al sur y abrí una pequeña floristería. Todos pensaron que solo me había ido en un momento de ira y que volvería pronto, hasta que una clienta extraña abrió la puerta de mi floristería, me miró conmocionada y preguntó: ¿por qué en todos estos años nunca contactaste a Jonathan? ¿Sabes que te esperó durante 5 años enteros? Respondí sin pensarlo: lo siento, me sometí a una cirugía de borrado de memoria. ¿Quién es Jonathan? En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el silencio se apoderó de todo. Un pánico inexplicable subió a mi pecho. Inconscientemente giré la cabeza. Fuera de la ventana, en la noche pesada y sombría, los ojos rojos de un hombre me miraban fijamente. Capítulo 1. En el 10º año de mi relación con Jonathan, me engañó, y su amante era mi hermana menor, la que yo había criado personalmente. Cuando lo sorprendí besándose, abofeté a Jonathan sin dudarlo, y luego Laura me empujó escaleras abajo. Mientras caía, una sensación de fatalidad inevitable me invadió. Todos a mi alrededor terminan siendo arrebatados por Laura. Laura es la hija ilegítima de mi padre. Cuando tenía 13 años, mi madre, durante un episodio maníaco, mató a mi padre y a su amante. Desde entonces, a los 20 años, me convertí en su único tutor. Estaba ocupado en el trabajo y solo podía llevarla a la empresa. La niña era cálida y extrovertida, como un pequeño sol. Mis amigos y compañeros pasaron de rechazarla a apreciarla gradualmente. Tu hermana es mucho más simpática que tú, escuché decir a la gente más de una vez. Ahora incluso mi novio de 10 años pensaba lo mismo. Cuando desperté en el hospital, Jonathan estaba sentado junto a mi cama. Dijo: ese beso fue solo un accidente, no volverá a suceder. En cuanto a Laura, después de todo es tu hermana y todavía es muy joven, no se lo tomes en cuenta, ¿de acuerdo? Bajé la mirada y de repente me reí. Me estás contando todo esto porque tienes miedo de que eche a Laura ahora mismo. Se quedó paralizado apretando mi mano con fuerza. Alicia, sé que todavía estás enojada. Está bien, me quedaré contigo hasta que te calmes. Aparté la mano y me volví de espaldas. Detrás de mí suspiró como si yo fuera una niña testaruda. El teléfono sonó. Escuché claramente la voz de Laura a través del auricular. Jonathan, estoy sola en casa y tengo mucho miedo. ¿Puedes volver y hacerme compañía? Murmuró unas palabras tranquilizadoras y luego me dijo: algo urgente ha pasado en la empresa. Vuelvo enseguida. Antes de que pudiera responder, salió corriendo por la puerta. Esa fue la última vez que lo vi. Me quedé tumbada rígida en la cama del hospital mirando el folleto. Nueva tecnología para borrar la memoria. Te ayuda a olvidar el 99% de tus problemas. Siempre he sido decidida. Una vez que algo se contamina, nunca lo retracto una segunda vez. Así que ya fuera Jonathan o estos 10 años de amor, ya no quería ninguno de los dos. Al salir del quirófano, mi mente se sentía confusa. El pasado estaba envuelto en niebla y me convertí en una persona tranquila, racional y ajena a todo. Siguiendo la dirección que figuraba en mi historial médico, regresé a casa. En cuanto abrí la puerta, escuché un coro de felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños, Laura! Al entrar a la sala, todos cantaban feliz cumpleaños alrededor de Laura. Tenía los ojos llenos de lágrimas mientras abrazaba a Jonathan con alegría. Una amiga me vio y tosió suavemente. La habitación entera quedó en silencio al instante. Tras un momento, Jonathan preguntó con incomodidad: Alicia, ¿te dieron de alta tan pronto? ¿Por qué no me lo dijiste? Habría ido a recogerte. Evité que me agarrara la bolsa y dije secamente: no era un lugar tranquilo en el hospital. Mejor vuelvo a casa. Ante estas palabras, todos en la habitación parecieron avergonzados. Mi amiga de toda la vida, Zoe, se adelantó para calmar los ánimos. Alicia, justo a tiempo. Hoy es el cumpleaños de Laura. Todos contribuimos para comprarle un regalo. Como eres su hermana, tú deberías ser tú quien se lo dé. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una delicada cajita y me la pusieron en las manos. Me quedé paralizada. Luego decidí aceptarlo y se lo di a Laura. Había sido la hermana de Laura durante muchos años, y dar este regalo podía considerarse como una forma de cumplir con el cariño de esos años. En el momento en que el regalo salió de mis manos, Laura extendió la mano, pero aún así lo dejó caer. La caja se abrió y la hermosa pulsera de cristal que había dentro se hizo añicos. Al ver esto, los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Hermana, todavía no me perdonas. Fue solo un accidente la última vez, no fue mi intención. Estaba tan preocupada mientras estabas hospitalizada. Al verla crillar, todos se apresuraron a consolarla, sus miradas hacia mí llenas de acusación. Alicia, eres la hermana mayor. ¿Cómo puedes seguir enojada con tu hermana menor? Hoy es el cumpleaños de Laura. ¿No puedes dejarla ser feliz solo por hoy? Miré a la gente que me regañaba. De pie en el centro, mirándome con decepción, estaba el prometido al que había amado durante 10 años. Un rugido llenó mis oídos, mi visión se nubló y apenas podía mantenerme de pie. Está bien, no
no culpes a Alicia, acaba de ser dada de alta. Jonathan se acercó a mi lado y dijo suavemente, no se lo tomes en cuenta a Laura, ella solo es una niña. Recogió la caja del suelo y me la devolvió. Simplemente no la agarró. Dásela de nuevo. Ustedes dos tendrán que llevarse bien en el futuro. Su voz era tierna, pero la mano en mi hombro presionó con fuerza oculta. Respiré hondo y me alejé. No hay necesidad. Ella y yo probablemente ya no viviremos juntas. De hecho, hoy volví para empacar mis cosas y mudarme. Capítulo 2. En el momento en que terminé de hablar, Laura rompió a llorar. Hermana, ¿estás tratando de echarme? Miró a Jonathan con impotencia. Jonathan, ¿qué hago? Me lo prometiste. Jonathan le dio una palmadita en la cabeza para consolarlo y luego se volvió hacia mí con impaciencia entre las cejas. Antes de que pudiera explicar, las acusaciones de mis amigos ahogaron mi voz. Alicia, vas demasiado lejos. ¿Quieres echar a Laura? ¿Dónde se supone que va a vivir? Es solo una niña. ¿Y qué pasa si le algo por ahí afuera? ¿Realmente tienes corazón? Zoe parecía angustiada mientras suplicaba por Laura. Olvídalo, Alicia. Mira cómo está de triste Laura. Todavía es tan joven. Miré a Zoe sintiendo nada más que desolación. Cuando perdió todos sus ahorros en una estafa Telecom, le di hasta el último centavo que había ahorrado para que tuviera un lugar donde quedarse. En aquel entonces, sus ojos estaban llenos de agradecimiento. Me abrazó y dijo que era mi mejor amiga. Ahora estaba frente a mí condenándome por culpa de una hermana que besó a mi prometido. Zoe, por muy cercanas que seamos, este es un asunto de mi familia. Además, me voy a mudar de todas maneras. Esta casa, antes de que terminara, Jonathan me interrumpió. Basta, Alicia. Zoe solo está hablando por Laura. Laura es tu hermana. Esta casa también le pertenece. Mientras consolaba suavemente a Laura, me miró con furia entre sus cejas. Seamos honestos, todavía guardas rencor por lo que pasó entre Laura y yo, pero ella todavía es joven. Si tienes algún problema, ven a hablar conmigo. No necesitas desquitarte con ella. Mi explicación se atascó en mi garganta, incapaz de salir. Laura se acercó tímidamente, me agarró la mano y suplicó. Hermana, por favor, no te enojes conmigo. Te prometo que no volveré a hablar con Jonathan. Eres mi única familia. No dije nada, pero un dolor agudo me recorrió la mano. Instintivamente, aparté la mano. Laura salió disparada hacia un lado y cayó al suelo. Extendí la mano para ayudarla, pero Jonathan me empujó a un lado. No la toques. Era la primera vez que lo veía perder el control. Entonces la notó más cerca de lo habitual y el furor en su rostro se transformó en deseo oculto. Empecé a temblar involuntariamente. Jonathan. Dolor agudo me atravesó el corazón. Jonathan, me duele el tobillo. Creo que me lo torcí. Jonathan la levantó de inmediato y me miró con furia. Me la llevo. Necesitas calmarte y pensar con cuidado. Su nuez de Adán se movió mientras añadía. Alicia, estoy muy decepcionado contigo. Mis dedos temblaron levemente. Olfateé suavemente tratando de aliviar la opresión en mi nariz. Todos a nuestro alrededor permanecieron en silencio, pero sus ojos estaban llenos de reproche. Sugirieron llevar a Laura al hospital y luego celebrar su cumpleaños en otro lugar. Antes de irse, un tipo que había estado persiguiendo a Laura deliberadamente dijo en voz alta: si no fuera por Laura, nunca habría venido a este lugar de mierda. Algunas personas simplemente no soportan que Laura sea más popular que ellas. Una anciana compitiendo con una chica más joven. ¡Qué asco! Jonathan se detuvo un instante al oír esas palabras, pero no se dio la vuelta. Se llevó a Laura en silencio. Capítulo 3. Después de que se fueron, contacté inmediatamente con un agente inmobiliario para vender la casa. El agente estaba confundido, diciendo que la ubicación era buena y que el valor solo aumentaría, aconsejándome que no me apresurara. Solo sonreí y negué la cabeza. Después de que la gente se fue, me senté en el sofá y murmuré: abuela, me voy. No pude quedarme con la casa. No me culpes. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jonathan. Dejaste tu collar en mi casa. ¿Cuándo vendrás a buscarlo? Adjuntó una foto, el regalo del 10º aniversario que me había dado. Una pieza personalizada de Chaumet, con el rubí en el centro brillando con fuego. El collar era hermoso, pero no me provocó ninguna emoción. Respondí con calma: quédatelo por ahora. Hablaremos más tarde. Después de enviar el mensaje, me quedé profundamente dormida. Cuando desperté, Jonathan estaba sentado junto a mi cama. Su voz era rouca. ¿Estás despierta? Vine a ver cómo estabas y a traerte el collar. Sin incorporarme, tomé el collar y lo coloqué casualmente sobre la mesa. Gracias, no tenías que venir tan tarde. Negó la cabeza. Este collar tiene un significado especial. Verlo me hace pensar en todo lo que hemos pasado, todas las tormentas que hemos superado juntos, y ahora estamos peleando y dándonos la espalda por algo tan insignificante. No vale la pena. También recordé el pasado, cómo una vez condujo en medio de la noche para traerme medicina cuando tenía fiebre, casi teniendo un accidente automovilístico, cómo un monje había predicho que viviría una vida solitaria, se arrodilló e hizo reverencias todo el camino para rezar por mí en el templo, con la frente hinchada y las rodillas sangrando, cerrando los ojos con fervor, que Alicia viva en paz y tenga una vida plena y feliz. Cuando me diagnosticaron cáncer de útero y ya no podía tener hijos, se hizo la vasectomía
mía y confrontó a su madre. Todo había sido tan bueno en aquel entonces. Retiré mi mano. Los moretones y las marcas de agujas en el dorso aún eran visibles. Él los ignoró por completo y me dijo: Laura la está pasando mal en el hotel. Tuvo diarrea por comer comida para llevar y terminó en el hospital. Vamos a recogerla, ¿de acuerdo? Pregunté secamente. ¿Recogerla para vivir donde Jonathan? Te dije, la casa se está vendiendo. Frunció en ceño. ¿Cuándo? ¿Por qué vendes la casa sin motivo? Suspiré. El día del cumpleaños de Laura. Te lo dije. Me voy. Apretó los labios fuertemente y no respondió. Después de un momento se levantó. Descansa un poco. Iré a ver a Laura en el hospital. No debería estar sola mientras está enferma. Esperé hasta que oí que se cerró la puerta. Luego me levanté y borré su huella digital de la lectura. Volví a la cama. Me acosté y cerré los ojos. No dormí toda la noche. Cuando amaneció, me invadió una ola de mareo y me golpeé con la mesita de noche. El collar cayó al suelo. Preocupada de que podía haberse dañado y ser difícil de devolver, lo recogí para inspeccionarlo cuidadosamente. Entonces vi un grabado en el interior: Love YX. YX, Laura, la dueña de este collar, era obvia. Abrí mi caja fuerte y encontré mi collar real dentro, grabado con WJS. Me quedé mirando fijamente durante un largo rato y de pronto me reí. Me reí hasta que se me pusieron los ojos rojos. Así que nuestro aniversario también era el suyo. Capítulo 4. El agente inmobiliario me ayudó rápidamente a encontrar un comprador adecuado. Después de completar los trámites, tomé el dinero de la venta y me mudé a un hotel. Aparte de ir a mis tratamientos a tiempo, solo salía a caminar. Era como si Jonathan y Laura ya se hubieran desvanecido de mi vida. Durante este periodo, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Hasta que Jonathan llamó: Ve al hospital ahora mismo. En realidad no quería ir, pero pensando que todavía no habíamos terminado claramente cara a cara, me levanté y fui de todos modos. Tan pronto como llegué al hospital, vi a todos reunidos alrededor de una sala. Jonathan me miró con decepción tan fuerte en los ojos que estaba a punto de desbordarse. Dime por qué le hiciste esto a Laura. Laura siempre ha sufrido de depresión e hiciste que gente fuera al hotel a amenazarla. ¿En qué estabas pensando? Me agarró los hombros con tanta fuerza que me dolió hasta los huesos. Traté de que me soltara, pero me ignoró por completo. Todos observaban cómo me trataban. Pero nadie intervino. Entre ellos estaba el buen amigo al que le había prestado todos mis ahorros y los subordinados a los que una vez ayudé, pero sin excepción, todos me miraban con odio. No fui yo en absoluto, ni siquiera la he visto durante todo este tiempo, y así ese día aprendí que Laura tenía depresión. Zoe no pudo evitar hablar. ¿Todavía te atreves a decir que no lo sabías? Si no lo sabías, ¿por qué tú, como su tutora, te negaste a dejar que el doctor le diera a Laura su medicación? Si Laura había tomado su medicina a tiempo, no habría llegado al límite, y tú sigues discutiendo. ¿Tienes idea de que Laura está casi muerta? Entonces vi a Laura temblando detrás de Jonathan. Laura, ¿qué te pasa? Al oír mi voz, Laura se sobresaltó y luego se quedó quieta de nuevo, con la cabeza gacha. Me acerqué queriendo ver qué le pasaba. Inesperadamente, Laura gritó de pronto: «¡No te acerques más!». Entonces empezó a agarrar salvajemente todo lo que tenía a su lado y arrojármelo. No tuve tiempo de esquivar y me golpearon de frente. Una gran herida se abrió en la frente y la sangre brotó. Jonathan inmediatamente se puso delante de Laura, protegiéndola, y me gritó: «¡Fuera! No puedes acercarte a ella». Respiré hondo, presioné mi mano sobre la herida y salí de la habitación. A través del cristal lo vi aplicando cuidadosamente ungüento en la mano de Laura. Todos la consolaban diciendo que la mala persona ya se había ido. Me di la vuelta y llamé a una enfermera para pedir medicina y bandajes. Al ver mi cara cubierta de sangre, la enfermera se asustó tanto que inmediatamente me llevó a que me pusieran puntos. Mientras seguían tratando la herida, Jonathan vino a buscarme. Cuando vio la gasa en la frente, se detuvo un momento. Laura es mentalmente inestable. Realmente no lo hizo a propósito. No te lo tomes a pecho. Negué la cabeza. Está bien, no voy a guardar rencor a una paciente. Tú eres la que está agotada. Cuidar a un paciente es un trabajo duro. Se quedó paralizado. Claramente había venido preparado para discutir, pero ahora de repente se quedó sin palabras. Mientras que puedas entender, ¿aún te duele la herida? ¿Es grave? Se movió como para acercarse a revisar mi herida, pero instintivamente retrocedí evitando su mano. Su mano se detuvo en el aire y luego cayó débilmente a su lado un momento después. Antes de que pudiera hablar, dije por mi cuenta: «Lo que le pasó a Laura no fue mi culpa», replicó por reflejo. «Aquellas personas que vinieron a causar problemas ya dijeron que fuiste tú. ¿Quién más podría ser? ¿Estás diciendo que Laura se asustó a propósito?». Dudé por un momento. Si eso es lo que crees, entonces eso es lo que crees. No tengo nada más que decir. Se quedó mirándome fijamente, frunciendo el ceño y volviendo a calmarse. Intentaré averiguarlo bien. Entonces agruñó su voz y añadió: «Laura está en Sánchez. Te dejo para que la cuides». Eliges pensar: no hay nada que pueda hacer. Vine esta vez principalmente porque
porque tenía algo que decirte. Deberíamos... Antes de que pudiera terminar, Zoe corrió desde no muy lejos jadeando. Algo anda mal. Laura se despertó y no te vio. Está teniendo una crisis. Sin la menor vacilación, Jonathan se dio la vuelta y corrió hacia la habitación de Laura sin decirme una palabra más. Observé su figura alejarse y me despedí en silencio en mi corazón. En 9 días sería mi último tratamiento para borrar la memoria. Para entonces lo habría olvidado todo. Me di la vuelta para irme diciendo un adiós definitivo a 10 años de amor. Y con él al doloroso y turbulenta primera mitad de mi vida. Pero antes de que siquiera saliera del hospital, alguien me agarró por detrás. Antes de que pudiera forcejear, un dolor agudo explotó en la parte posterior de mi cabeza y perdí el conocimiento. Capítulo 5. Cuando desperté, sentí que mi cabeza se partía en dos. Luché por sentarme solo para darme cuenta de que no podía moverme en absoluto. Bajando la cabeza, vi mi cuerpo fuertemente sujeto con sujeciones. En ese momento, la puerta se abrió. Jonathan apareció lentamente frente a mí. No habló, solo me miró con una expresión compleja. Jonathan, déjame ir, negó la cabeza. Alicia, Laura sufrió un trauma psicológico severo. El médico dijo que las posibilidades de recuperación son muy bajas. Así que lo que te conté sobre lo que le pasó a Laura no tiene nada que ver conmigo. No tengo ningún motivo para hacerle nada. El último rastro de culpa desapareció de sus ojos. Sigues terca y te niegas a arrepentirte. Dado que ese es el caso, no tendré piedad. Deberías experimentar lo duro que es el tratamiento para la depresión. Piénsalo como una compensación por Laura. Después de decir esto, firmó el formulario de consentimiento que el médico le entregó. Gracias, doctor. Puede comenzar. Observé cómo el médico preparaba el dispositivo de electroshock, con los ojos casi desgarrados por el miedo. Grité el nombre de Jonathan con todas mis fuerzas. No se dio vuelta ni dudó. Simplemente abrió la puerta y se fue. Observé cómo el médico se acercaba a mí con una sonrisa retorcida, sosteniendo el dispositivo. Señorita Alicia, ¿verdad? Alguien me pidió específicamente que cuidara bien de ti. No te preocupes, te garantizo que cuando salgas de aquí no tendrás ni un solo trozo de piel roto. Observé cómo acercaba lentamente el dispositivo a ambos lados de mis sienes. Entonces, de repente, una descarga eléctrica me recorrió. ¡Ah! Un grito desgarró mi garganta. Me dolía, me dolía, me dolía. Quería forcejear, pero no podía moverme. Quería interrogarlo. Maldición. A él. Pero cuando abrí la boca, descubrí que no tenía ni una pizca de fuerza. 7 días después me liberaron. Mi expresión era vacía. Incluso cuando apareció Jonathan, no mostré ninguna reacción. Llamándome suavemente por mi nombre, me echó un abrigo sobre los hombros. Alicia, te llevaré a casa. Mi rostro permaneció impasible. Arrojé el abrigo al suelo y me zafé de su mano. Miró el abrigo en el suelo, incapaz de describir las emociones en su rostro. Sé que estás enfadada conmigo, pero tienes que creerme. Lo hice por tu propio bien. Todo tiene un precio. No puedo dejar que intimides a tu hermana. Alicia, te lo compensaré. No respondí. Ya no importaba. Decir algo era inútil. No quería volver a verlo. Estaba intentando pensar en una forma de hacer que dejara de seguirme cuando sonó su teléfono. A través del altavoz oí claramente la voz sollozando de Laura. Jonathan, tengo mucho miedo. De verdad, Jonathan no tuvo tiempo de pensar. Vuelvo enseguida, dijo antes de colgar. Me miró queriendo decir algo. Dije suavemente, vete. Puedo tomar un taxi yo misma. Dudó un momento, pero finalmente decidió volver corriendo al hospital primero. Tomé un taxi al centro de tratamiento y me sometí a mi última sesión de borrado de memoria. Al cerrar los ojos, la enfermera habló suavemente. Señorita Alicia, relájese. Este es el último tratamiento. Espero que esta sea la última vez que te vea aquí y espero que el resto de tu vida esté llena de primavera. No respondí. En el último segundo, antes de que la anestesia hiciera efecto, una sola lágrima se deslizó lentamente por el rabillo de mi ojo. Capítulo 7. En estos días, la condición de Laura seguía recayendo una y otra vez, dejando a Jonathan exhausto mental y físicamente. Nunca encontraba tiempo para ir a buscar a Alicia. Sabía que Alicia le guardaba rencor. También sabía que sería muy difícil para Alicia perdonarlo. Pensaba que solo necesitaba tiempo. Después de todo, Alicia lo amaba tan profundamente que no lo dejaría. 10 años de amor. Jonathan tenía confianza en eso. Pero cuando la condición de Laura finalmente se estabilizó y él llegó nervioso a la casa de Alicia, abriendo la puerta con aprensión, descubrió que su huella digital ya no abría la locadura. Estaba atónito, pero aún así llamó a la puerta. Alicia, soy yo. Sé que todavía estás enfadada. Por favor, dame una oportunidad. El segundo siguiente, la puerta se abrió. El corazón de Jonathan dio un vuelco de esperanza. ¿Quién eres? Una chica completamente desconocida asomó la cabeza, observando a Jonathan con recelo. Jonathan se quedó paralizado, retrocedió y volvió a comprobar el número de la puerta. No había error. Reprimiendo el pánico creciente en su pecho, preguntó, hola, ¿a dónde fue la anterior dueña? La chica permanecía alerta. Ah, te refieres a la anterior dueña. Nos vendió la casa y se fue. No tengo ni idea a dónde fue. Dijo que se iba a mudar a otra ciudad. El presentimiento ominoso de Jonathan se hizo realidad. ¿Dijo a qué ciudad? La chica negó
negó la cabeza. Jonathan regresó a casa atónito. Una Laura alegre y vivaz lo recibió. Jonathan, por fin has vuelto. No sabes cuánto tiempo he estado esperando. ¿A dónde fuiste? Jonathan miró a la vivaz e inocente chica que tenía delante, pero por primera vez no sintió nada. Antes pensaba que Alicia era demasiado independiente, demasiado fuerte, demasiado callada y reservada. Era el brillo y la alegría de Laura que aliviaba su fatiga después de un largo día. Ahora, mientras Laura le sonreía, no podía sentirse feliz para nada. Su corazón y su mente estaban llenos solo de Alicia. Fui a buscar a tu hermana. Los ojos de Laura parpadearon ligeramente al oír la palabra hermana. Preguntó tentativamente. Entonces, ¿qué dijo la hermana? ¿Me perdonó? Sus ojos se pusieron rojos al hablar. Me preocupa que la hermana todavía piense en lo que pasó antes. ¿La hermana te culpó a ti? Te he molestado mucho últimamente. Con el temperamento de la hermana, definitivamente no se calmará fácilmente. ¿Necesitas que me disculpe con ella? Jonathan agitó la mano débilmente, el cansancio goteando de su voz. No es necesario. La actitud de Jonathan hizo que la ansiedad creciera en el pecho de Laura. Pellizcó nerviosamente la esquina de su falda. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Te estoy causando problemas? Jonathan respiró profundamente, sintiendo que incluso hablar requería una fuerza que no tenía. Alicia se fue. Laura casi no podía creerlo. Reprimió la alegría que burbujeaba en su interior y preguntó, ¿se fue? ¿Dónde? Al oír su pregunta, los ojos de Jonathan se enrojecieron y las lágrimas brotaron. Se fue de este lugar, sin dejarme ni una sola palabra. Alicia, ella, su voz se quebró. Ya no me quiere. Sus emociones reprimidas finalmente estallaron en ese momento. Dejó de lado toda pretensión y gritó. En ese grito había arrepentimiento, tristeza y un rastro de desesperanza. Podía intentar encontrarla con esfuerzo, pero el amor de Alicia lo había perdido para siempre. Una vez pensó que el amor de Jonathan por ella era como agua corriente, insípida y sin sabor. Solo cuando la perdió de verdad, se dio cuenta. Ella ya se había fusionado con su vida, convirtiéndose en una parte de él que no podía separarse. Laura miró al corazón desgarrado de Jonathan y el truco de más tiempo se dio en su mente y lo anunció como cierto. Hombre que sufría frente a ella, y la alegría en su corazón fue incontrolable. Sus manos temblaron ligeramente de emoción. Alicia finalmente se había ido. Esa monstruosidad, esa mujer que usaba el título de hermana, pero la eclipsaba en todos lados, finalmente había desaparecido por completo del mundo de ella y Jonathan. De ahora en adelante, los ojos de Jonathan solo la tendrían a ella. Se convertiría en la amante legítima de Jonathan, tal vez incluso en su esposa. Sin embargo, la alegría de Laura no duró mucho. Tal como esperaba, la partida de Alicia le arrebató toda la vitalidad a Jonathan, pero en lugar de transferirle sus emociones a Laura, como ella había esperado, rápidamente se derrumbó. Jonathan comenzó a beber en exceso. Ya no iba a la empresa con regularidad e incluso cuando lo hacía, a menudo apestaba a alcohol. Después del trabajo, o bien se quedaba en los bares o compraba montones de alcohol y regresaba al apartamento para emborracharse hasta perder el conocimiento. El jefe seguro, sereno y elegante que solía ser había desaparecido. En su lugar había un hombre sin afeitar, con los ojos hundidos y completamente desaliñado. Laura ya se había mudado al apartamento de Jonathan con la excusa de necesitar a alguien que lo cuidara. Todos los días se vestía con esmero, preparaba comidas e intentaba usar la ternura y la atención para despertar a Jonathan, pero Jonathan no podía ver nada de eso. Cada vez que llegaba a casa, a menudo ni siquiera se molestaba en cambiarse los zapatos, ignoraba todos sus preparativos, ignoraba su dulce sonrisa e entraba directamente al dormitorio, dejándose caer pesadamente sobre la cama. Luego, bajo los efectos del alcohol, se hundía en un estado de semiconciencia, murmurando el mismo nombre una y otra vez. Alicia, Alicia, lo siento, vuelve, por favor, vuelve. Cada vez que oía ese nombre, la sonrisa de Laura se endurecía y el odio en su interior crecía. Había hecho tanto, incluso fingiendo que su depresión había empeorado solo para obtener compasión, y el resultado era que Alicia se había ido, pero como un fantasma, seguía aferrada al corazón de Jonathan. Laura ni siquiera podía acercarse a un hombre borracho. Cada vez que ella intentaba acercarse a él para que algo sucediera, Jonathan estaba completamente inconsciente, o peor aún, la apartaba incluso en su aturdimiento, murmurando «no me toques», o aún más devastador, «tú no eres ella». La frustración y los celos carcomían el corazón de Laura como serpientes venenosas. Esa noche, Jonathan estaba tan borracho que sus amigos tuvieron que llevarlo a casa. Laura luchó por ayudarlo a acostarse. Él se desplomó, inconsciente, murmurando aún el nombre de Alicia. Laura se quedó junto a la cómoda, con la mirada fija y oscura, mirando a Jonathan. Había dado tanto, incluso empujando personalmente a Alicia por las escaleras, todo para terminar con un cadáver andante, un hombre cuyo corazón pertenecería para siempre a otra persona. No, ella nunca lo aceptaría. Una idea descabellada se formó en su mente, se dio la vuelta y salió del dormitorio. Fue
al mueble de licores en la sala y se sirvió un vaso de agua. Luego, de un compartimento oculto en su bolso, sacó con cuidado un pequeño paquete de papel que contenía un polvo blanco. Lo había conseguido de ciertos amigos. Se rumoreaba que podía hacer que la gente perdiera el control. No había planeado usar algo así, pero la actitud de Jonathan no le dejó otra opción. Mientras ella cocinara el arroz y preparara la comida, con el sentido de responsabilidad de Jonathan y su manipulación, no había manera de que él no asumiera la responsabilidad. Laura vertió el polvo en el agua, removiendo suavemente el vaso mientras se disolvía, rápidamente, incoloro e insípido. Respiró hondo y llevó el vaso de vuelta al dormitorio. Jonathan, bebe un poco de agua, te sentirás mejor, habló en voz baja mientras ayudaba a Jonathan aturdido a sentarse. Jonathan, medio inconsciente y sediento, bebió todo el vaso de su mano de un trago. Al verlo tragarlo, los ojos de Laura brillaron con triunfo y nerviosa excitación. Dejó el vaso y esperó pacientemente a que la droga hiciera efecto. Pasaron los minutos, la respiración de Jonathan parecía volverse más pesada y frunció ligeramente el ceño. Laura lo sabía, había llegado el momento. Extendió la mano con dedos temblorosos para desabrochar la camisa de Jonathan, con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho. Esta vez tenía que tenerlo. Una vez que pasara la noche, Jonathan le pertenecería para siempre. Capítulo 9. A la mañana siguiente, Jonathan se despertó con un fuerte dolor de cabeza. La luz del sol era cegadora. Instintivamente levantó una mano para protegerse, pero sus dedos tocaron algo cálido y suave. Se quedó paralizado. Abrió bruscamente los ojos, su corazón se hundió instantáneamente en un abismo helado. A su lado, Laura yacía desnuda en sus brazos, acurrucada y dormía profundamente. Las sábanas estaban desordenadas y la habitación estaba llena de un aroma intimista y difuso. Y él también estaba completamente desnudo. Justo cuando la mente de Jonathan se quedó en blanco, incapaz de comprender cómo había sucedido, la puerta del dormitorio se abrió suavemente. «Laura, vinimos a verte. La puerta no estaba con seguro, así que entramos. Te trajimos». La voz de Zoe se detuvo abruptamente. Ella y sus amigas, que estaban detrás de ella, se quedaron paralizadas en la puerta mirando con los ojos bien abiertos la escena en la cama. El regalo que Zoe tenía en la mano se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Laura se despertó de sobre. Al ver a la gente en la puerta, lanzó un grito breve y agarró la manta cerrándose. Con el rostro enrojecido, se escondió tímidamente detrás de Jonathan, pero en sus ojos brillaba un destello de triunfo. Jonathan se quedó completamente inmóvil, con todo el cuerpo helado. Observó las expresiones de Zoe y de los demás, sorpresa, luego complejidad y finalmente una mirada de conocimiento mezclada con comprensión y bendición. Cada explicación que podría haber dado se le atascó en la garganta. Atrapado en el acto, ninguna palabra podía salvarlo. Laura comenzó a sollozar en el momento perfecto, sus hombros temblaban, viéndose indefensa y lastimosa. Zoe suspiró, dio un paso adelante y habló con una voz llena de reproche y resignación. «Jonathan, mira lo que has hecho. Ya que las cosas han llegado a esto, Laura es una niña, no puedes simplemente abandonarla». «Eso es correcto, Jonathan. Laura te ha esperado durante tanto tiempo. Antes de irse, su hermana incluso te la confió. Se supone que ustedes dos estarían juntos de todos modos». Las voces se superpusieron una tras otra, presionándolo como grilletes. Miró a Laura, escondida detrás de él, viéndose débil y asustada, y luego recordó la carta de despedida que Alicia dejó. «Cuida de ella por mí». Una sensación asfixiante y nauseabunda de destino se le apostó en la garganta. Cerró los ojos, inhaló profundamente, y cuando los abrió de nuevo, no quedaba nada dentro más que un vacío muerto y resignado. «Asumiré la responsabilidad». Escuchó a su propia voz seca y hueca, desprovista de la más mínima emoción. Capítulo 9. Laura finalmente consiguió lo que quería. Insistió en celebrar una boda grandiosa y de sueño, queriendo que todo el mundo supiera que era la esposa legítima de Jonathan. Jonathan no se opuso, cumplió todas sus demandas como completando una tarea. La boda fue extravagantemente lujosa, el vestido era el diseño personalizado más caro, los invitados inundaron el lugar y los medios lo informaron por todos lados. El día de la boda, las campanas de la iglesia sonaron suavemente. Laura llevaba un vestido de novia blanco puro, sonriendo radiante mientras sostenía el brazo de Jonathan y caminaba por el pasillo lleno de pétalos. Debajo del escenario, Zoe y el grupo de amigos aplaudieron, cuyos rostros estaban llenos de bendiciones.
No fue fácil, pero Laura finalmente tuvo lo que quería. Día, sí, Jonathan debería seguir adelante. Alicia también será consolada en el cielo. Son una buena pareja. Laura es tan vivaz, justo lo que Jonathan necesita para ser feliz. Jonathan estaba de pie frente al sacerdote, escuchando los votos familiares, pero sus ojos estaban vacíos, fijos en un punto en la distancia. Sus pensamientos se alejaron. Una vez solía imaginar innumerables veces cómo sería su boda con Alicia. Imaginó cómo se vería ella con un vestido de novia, seguramente fría, pero impresionante como un lirio bajo la luna. Imaginó la tímida calidez de su mano cuando la puso en la suya. Los imaginó intercambiando anillos, prometiéndose una vida juntos. Y ahora, de pie junto a él, con un vestido de novia de ensueño, estaba Laura. Debajo de ellos, recibiendo bendiciones, estaban los amigos que una vez los bendijeron a él y Alicia. El destino era cruel. ¡Qué broma colosal! Señor Jonathan, acepta a la señorita Laura como su esposa para amarla y cuidarla en los buenos y malos tiempos, en la riqueza o pobreza, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. La voz del sacerdote lo trajo de vuelta a la realidad. Jonathan permaneció en silencio durante varios segundos, sintiendo la mirada nerviosa de Laura a su lado y los ojos de todos fijos en él. Abrió la boca. La palabra sí, acepto, pesaba como 1000 libras. Finalmente escuchó una voz plana y sin emoción que salió de su garganta. Sí, acepto. Esas 3 palabras se sintieron como el veredicto final sobre todos sus amores y esperanzas pasadas. La ruidosa boda finalmente terminó. Jonathan arrastró su cuerpo exhausto de regreso a su nuevo hogar. Laura seguía en la sala, charlando animadamente con Zoe y varias damas de honor, reviviendo los detalles de la boda y mostrando el enorme anillo de diamantes en su dedo. Jonathan no quería participar. Subió a las escaleras hacia el estudio, pero en la esquina de la escalera escuchó voces débiles, deliberadamente bajas, pero claramente engreídas, provenientes de la sala. Era la voz de Laura, teñida de una despreocupación propia de la embriaguez y un deleite desenfrenado. Zoe, hoy fue increíble. Por fin vencí a Alicia. Todo lo que ella tenía ahora es mío. Zoe rió, asintiendo. Sí, realmente tenías talento, pero estuvo cerca en aquel entonces. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente para fingir la depresión y conseguir eso, Jonathan ya no pudo escuchar el resto. Fingir depresión. Conseguí esa carta. Las palabras lo golpearon como un rayo. La sangre le hirvió en el pecho. Su cuerpo se congeló. Sus manos y pies se volvieron helados. Contuvo la respiración. Se acercó un poco más en silencio. Entonces oyó la risa burlona de Laura, su tono resumando desprecio y malicia. Ja, ¿por qué debería Alicia competir conmigo? El amor de mis padres era mío, y Jonathan también debería ser mío. Ese certificado de defunción y esa carta de despedida, gasté una fortuna para que parecieran reales. ¿No viste la cara de Jonathan? Entonces, parecía que se estaba muriendo de dolor. Ja, ja, ja. De verdad creía que tenía depresión. Pero hablando de eso, Zoe, también es gracias a ti. En el hospital me ayudaste a confirmar que Alicia me había empujado a la depresión. Zoe rió. Oh, no seas educada. Ahora que eres la señora Jonathan, no te olvides de mí. Felicidades, señora Jonathan. Ja, ja, ja. Sí, ahora soy la señora Jonathan. Esa perra de Alicia, quién sabe dónde se esconde para morir lentamente. O tal vez ya esté muerta. Da igual. No puede interponerse en mi camino nunca más. Jonathan no pudo oír nada después de eso. Se quedó en las sombras, sintiendo como si miles de flechas le hubieran atravesado el pecho. Su mundo entero girando y derrumbándose. Falso. Todo era falso. Capítulo 10. En las sombras, Jonathan apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus uñas se clavaron profundamente en las palmas. Un dolor agudo que lo atravesaba, pero no era nada comparado con la furia abrumadora que sentía adentro. Falso. La depresión era falsa. Ser obligado por Alicia era falso. Esa carta de despedida y ese certificado de defunción, los que le habían pesado como una cadena aplastante, también eran falsos. Había sido un completo tonto. Laura y Zoe habían jugado con él, y él mismo había alejado a la mujer que más amaba. Peor aún, podría haber causado indirectamente su muerte. La frase casual de Laura, o tal vez esté realmente muerta, se le clavó en el corazón como un picahielos envenenado. El odio y el arrepentimiento lo invadieron con una fuerza devastadora. Salió de las sombras abruptamente. Cada paso irradiaba el aura maciza de alguien resucitado del infierno. Las risas en la sala cesaron instantáneamente. La sonrisa triunfal de Laura se congeló cuando vio su expresión ceniza y retorcida. El terror reemplazó el orgullo en sus ojos. Jonathan no la miró. Su mirada fría recorrió primero a Zoe. Zoe tembló violentamente. La copa de vino en su mano casi resbaló al suelo. Fuera. Su voz no fue fuerte, pero transmitía una sensación inexplicable de destrucción. Zoe y las damas de honor huyeron en pánico, tropezando y luchando por escapar de la villa de los recién casados. La espaciosa sala de estar estaba ahora en silencio, dejando solo a Jonathan y la tremelora Laura. Jonathan, ¿qué te pasa? ¿Bebiste demasiado? Laura intentó recomponerse, tratando
tratando de acercarse y ayudarlo. Jonathan apartó violentamente su mano. La fuerza la hizo tambalear y caer al suelo. Se inclinó y la agarró con fuerza de la quijada, obligándola a levantar la cabeza. Habla. Su voz era roca como lija de papel. La depresión era fingida. Las pupilas de Laura se contrajeron. Intentó mentir. No, Jonathan, escúchame. Puedo explicarlo. La carta y el certificado de defunción. ¿Los falsificaste? Jonathan no escuchó. Apretó los dedos, haciendo que Laura llorara de dolor. En el hospital, esas personas que acusaron a Alicia fueron orquestadas por ti, y la última vez, Alicia fue secuestrada y sometida a electroshock. ¿Fuiste tú? Cada pregunta caía como un martillo, destrozando el alma de Laura. Al ver la desenfrenada intención asesina en los ojos de Jonathan, finalmente lo entendió. Todo había terminado. El magnífico castillo construido con mentiras se derrumbó por completo en ese momento. Bajo el interrogatorio casi enloquecedor y las tácticas despiadadas de Jonathan, las defensas mentales de Laura se hicieron añicos. Rompió a llorar y lo confesó todo. Desde acercarse deliberadamente a Jonathan, hasta escenificar ese beso accidental, hasta empujar a Alicia por las escaleras, desde fingir depresión para obtener compasión, hasta falsificar pruebas para incriminar a Alicia, desde escenificar el falso incidente de acoso, hasta finalmente contratar gente para secuestrar a Alicia y enviarla a esa sala de tratamiento infernal. Lo soltó todo como frijoles de un frasco roto. Cada cálculo sucio y repugnante quedó al descubierto. Lloró y rogó por piedad, diciendo que solo lo hizo porque lo amaba demasiado, que todo era porque Alicia se interponía en su camino. Jonathan escuchó y solo olas de náuseas lo invadieron. La soltó. Laura se desplomó en el suelo, el maquillaje arruinado, el cabello desaliñado, toda su apariencia lamentable e ignominiosa. Los ojos de Jonathan solo contenían frialdad de sagrado. Amor. Soltó una risa corta y sin alegría, llena de burla y desesperanza. ¿Crees que eres digna de decir la palabra amor? Se levantó, sacó su teléfono, marcó un número y su tono volvió a la implacable determinación de un hombre de negocios. Adelante, encárgate de esto. Pronto varios hombres en trajes negros entraron en silencio y Jonathan miró desde arriba a la tremelora Laura y pronunció su destino. Laura es mentalmente inestable y sufre de un trastorno delirante grave y agresivo. Envíenla al sanatorio Isla Tranquila. Sin mi permiso, no se le permitirá salir nunca más en su vida. No, Jonathan, me equivoqué. Por favor, perdóname, Jonathan, gritó Laura histéricamente, forcejeando mientras la arrastraban para fuera de la villa. Todo lo que ella había hecho, todo lo que ella planeó, todo lo que había conseguido, estaba cayéndose en pedazos por su propia culpa. Ella solo quería salir de ese infierno, liberarse de esa sensación de asfixia antes de que su vida se despedazara por completo. Su desgarrador grito de perdón resonó en la sala vacía, pero la respuesta de Jonathan fue solo una sonrisa fría. Todo esto te lo mereces. La miró por debajo del hombro, mientras ordenaba que se la llevaran, dejándole sumida en un mundo lleno de desesperación y tinieblas, sin un resquicio de luz. Planeado con tanto esmero, la nueva villa, el título de señora Jonathan, se desvaneció en un instante. Jonathan confiscó todos los bienes, joyas y artículos de lujo que le había dado, dejándole solo un conjunto de ropa de hospital. El lugar conocido como Isla Tranquila era en realidad una institución mental aislada y fuertemente custodiada en una isla desolada y lejana. Ahí, día tras día de aislamiento, medicamentos y tratamientos llevarían a la locura incluso a una persona normal. Laura pasaría el resto de su vida allí, pagando el precio por todo lo que había hecho, en una locura verdaderamente irreversible. Después de lidiar con Laura, Jonathan movilizó todo el poder que pudo reunir y comenzó una búsqueda desesperada por Alicia. Revisó todos los registros hospitalarios posibles, buscó en todas las ciudades a las que podría haber ido, ofreció enormes recompensas, pero Alicia parecía haberse desvanecido del mundo sin dejar rastro. Pasó 1 año, 2 años, 5 años. Con el paso del tiempo, el negocio de Jonathan creció, pero él mismo se volvió más silencioso, más oscuro. Nunca se acercó a otra mujer. El puesto de esposa permaneció permanentemente vacío. Vivía ahogado en infinito arrepentimiento y autocastigo, insensibilizándose solo con el trabajo y el alcohol. Permaneció atrapado en el día en que perdió a Alicia, incapaz de escapar para siempre. Capítulo 11. Llegó otra primavera. Debido a un proyecto de colaboración empresarial, Jonathan llegó a un cálido pueblo del sur conocido
atraído por sus flores. Después de que terminaron las negociaciones, rechazó la invitación al banquete y caminó solo sin rumbo por una vieja calle cubierta de glicinias en flor. El suave sol, la ligera brisa que rozaba su rostro, el dulce fragancia floral mezclada con la calidez de la vida cotidiana en el aire, nada de esta calidez o paz igualaba la desolación dentro de él. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, su mirada se posó accidentalmente en una pequeña floristería en la esquina de la calle. La tienda no tenía nombre. El escaparate estaba lleno de flores coloridas y enredaderas colgantes que se inclinaban perezosamente, bañados por una suave luz amarilla. Una mujer con un sencillo vestido largo estaba de espaldas a la calle regando cuidadosamente una maceta de gardenias. Su esbelta y familiar silueta hizo que el corazón de Jonathan se detuviera abruptamente por un instante. Era Alicia. Casi no podía creer lo que veían sus ojos. La sangre subió a su cabeza con fuerza, dejándolo mareado. Se quedó paralizado, mirando esa espalda, olvidando incluso cómo respirar. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió desde dentro y un hombre con una camisa limpia a cuadros salió llevando un adorable vaso de agua de dibujos animados. Se acercó a la mujer, le entregó el vaso y luego extendió la mano para tomar la regadera. Sus movimientos eran hábiles y delicados. La mujer se giró para tomar el vaso y miró al hombre con una suave y relajada sonrisa. Ese rostro apareció claramente en los ojos de Jonathan. El mismo rostro que había buscado. Durante años, soñaron con ella, la lloraron. Era Alicia. Había adelgazado pero se veía sana, y en sus hebras y ojos había una paz, una serenidad que Jonathan nunca antes había visto en ella. Una serenidad que lo traspasó por completo. Ella estaba bien, en un mundo sin él. Ella vivía muy bien. Mamá, papá, miren las flores que dibujé. Una niña de unos 3 o 4 años con pequeñas trenzas salió corriendo de la tienda como una alegre mariposa que salta a los brazos de Alicia. Alicia se inclinó, abrazó con ternura a la niña y le besó la mejilla rosada. El hombre alegre también se acercó, elogiando el dibujo de la niña mientras naturalmente la abrazaba por el hombro. Una familia perfecta y cálida. De 3, una imagen sin espacio para nadie más. Jonathan estaba al otro lado de la calle como una sombra apagada y olvidada. Todos sus años de anhelo, arrepentimiento, disculpas, explicaciones, todas las emociones furiosas que había acumulado se hicieron añicos ante la calidez de la escena que tenía delante. Ni siquiera tuvo el valor de dar un paso adelante. La vio sonreír mientras le decía algo a su esposo y luego cargó al niño mientras los 3 reían juntos caminando en dirección opuesta, cada vez más lejos. De principio a fin, ella nunca lo miró. Nunca se percató del hombre sin alma que estaba al otro lado de la calle. Jonathan entreabrió los labios, pronunciando el nombre que había gritado en silencio millones de veces, pero se disipó silenciosamente en la comisura de su boca. ¿Qué podía decirle? ¿Decirle que era Jonathan? ¿Decirle que se arrepentía de todo? ¿Decirle que la había buscado durante años? Ella había sufrido una cirugía de borrado de memoria. Olvidó todo lo relacionado con Beijing, lo olvidó a él, olvidó Laura, olvidó todo el dolor que la destrozaba. Ahora tenía una nueva vida, una vida pacífica y feliz. Su apariencia, su nombre, no significaban nada para ella. Eran solo símbolos sin sentido, o peor, una interrupción. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decir su nombre antes de ser completamente excluido de su mundo. La luz del atardecer alargaba las sombras de la familia de 3, largas y cálidas, fusionándose en una imagen casi demasiado deslumbrante para mirar. Jonathan al final no dio ni un solo paso, simplemente se quedó ahí, observándola mientras ella sostenía a su hijo y el hombre que le brindaba calidez y paz se alejaba cada vez más lejos, fuera de su vista y del futuro que anhelaba pero que nunca podría alcanzar. La calidez les pertenecía a ellos. Jonathan quedó atrapado para siempre en recuerdos que solo él conservaba, recuerdos de los que nunca podría escapar en esta vida.